Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Orozco. Principalmente me he desarrollado en el cultivo del maíz. Yo egresé aquí del CUCBA en el 2019 y pues actualmente gracias por la invitación por parte de Samantha que me hizo aquí por Alfa Agronomía. ¿Qué respondería? Igual, sí, con este frío. A una siembra de maíz. ¿Quién siembra maíz aquí? ¿Alguien que me quiera apoyar? ¿Qué es lo primero que hace para comenzar su siembra? Incorporo la materia seca que del otro ciclo, ya sea desbaradora, rastra, y en mi caso con mis suelos, tenemos el cincel o subsuelo para profundizar cuando el tiempo de lluvia, porque es de temporal. Okay. De esto paso de rastra y ya se prosigue con la siembra. Muy bien, ahí el subsuelo, alguien que no conozca qué es lo que hace un subsuelo. El subsuelo principalmente son unos picos, los cuales van enterrados, sirven para que tenga mayor humedad del suelo y también en caso de que haya un piso de arado, esto se forma cuando meten ganado, la maquinaria, se forma en los 30 centímetros o un poquito más, una capa muy dura en el cual no permite que penetre el agua. Eso es lo que le ayuda a ese cincel o subsuelo. La rastreada, ¿alguien sabe para qué la utilizan? ¿Para qué? La rastreada principalmente se va a utilizar para romper los terrones, para triturar, para darle una consistencia más fina a lo que viene siendo el suelo. Cuando se mete el subsuelo, y acá no me va a dejar mentir, cuando son tiempos muy secos, ¿qué pasa? Sale mucho terrón a flote. Si no cae una lluvia muy próxima, los terrones van a seguir así y va a ser imposible estar sembrando ahí. Entonces después de eso, como ahorita que está cayendo unas lluvias, el terrón se rompe o se afloja y se le da el paso de rastra y se rompe ese terrón y se forma una tierra más mullida que va a permitir un mejor establecimiento de lo que es la semilla. ¿Qué te dicen? ¿Cómo eliges un híbrido o cómo adaptas un híbrido para esa zona? Pues depende de mis necesidades, depende del clima, depende pues si lo quiero forraje, maíz, pues de grano, y pues ya sería como el tiempo ahí es temporal. Hay muchos que tienen también el suelo que es de humedad, pues humedad residual, residual, y ya pues en mi caso es temporal y no es no muy llovedor. Ok. Sí, se pregunta todo eso. Para elegir un híbrido, vamos a ver. Elegimos un híbrido principalmente en base a tus híbridos especiales para cada uno. También en la densidad que vamos a utilizar. Si el terreno es más húmedo, más pesado, podemos incrementar un poquito la densidad. Si el terreno es liviano, tenemos que ir con densidades más bajas, porque los requerimientos de agua, ahorita lo vamos a ver, se van a necesitar y tienes que cumplir con esa necesidad. En caso de que tengamos un suelo ligero y pongamos mucha planta, para querer sacar mayor rendimiento, puede ser perjudicial y nos puede bajar el rendimiento en cuanto a poner más, que viene siendo fisoderma y lo que viene siendo cercóspora y roya, es otra de las enfermedades que les pega mucho por allá. Tenemos que buscar híbridos resistentes para que no se nos vaya a afectar una producción de maíz. También una fecha de siembra, es muy importante ver cuándo va a iniciar el temporal. Mencionaba, cuando se tiene humedad residual, nosotros tenemos el control de que ya hay una humedad y ya ponemos la semilla y sabemos que va a emerger. Posteriormente vamos a estar esperando una lluvia o podemos meter un riego. Pero cuando no es humedad residual o no tenemos riego, debemos de cuidar mucho la fecha. Cuando tenemos una siembra que ya empezó el temporal y nosotros la utilizamos, la primera lluvia, la segunda lluvia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál elegimos? Alguien escuché que dijo acá. Un maíz precoz. Estos tienen un poquito menor rendimiento que un maíz más tardío, pero aseguras que salga el ciclo. Si ponemos un maíz tardío cuando tenemos que se nos está pasando el temporal, nuestro rendimiento va a caer. ¿Por qué? Porque vamos a tener puntas en nuestro maíz. En una mazorca, los granos de mero arriba muy posiblemente no se van a llenar, al menos que el temporal
se alargue y las lluvias sean más extensas, pero eso no lo podemos asegurar. También la otra desventaja que tiene sembrar un poquito tardío es que como va pasando los días, empezamos junio, que es el 21 de junio, el día más largo de luz, conforme va pasando ese día, las horas luz van a ser menores y por eso la acumulación de biomasa en nuestra producción de grano o forrajes va a ir disminuyendo. Es lo mismo poner una densidad de 80,000 a 120,000, pero junto con esto no es lo mismo poner una profundidad de 4 centímetros a 10 centímetros. Exacto, las puntas nos van a generar bolas. También la base de una mazorca nos va a generar bolas grandes, la punta bolas chicas. La parte del centro nos va a estar generando los planos en lo que es un maíz. ¿Qué pasaría si ponemos una bola chica o un plano chico a mucha profundidad? Las reservas que va a tener nuestro grano se van a ver afectadas por la profundidad y el esfuerzo que va a querer hacer para poder emerger. ¿Qué pasa si ponemos esa misma semilla en una capa superficial a los 4 o 5 centímetros? Va a emerger con mayor facilidad si cayó la cantidad de agua suficiente. Si tenemos un tamaño chico, superficial, y cae una lluvia y que dicen medio emborrachó la tierra, ¿qué va a hacer esta? Se va a imbibir o se va a hinchar y se va a cocer y se nos va a echar a perder. ¿Cuál tendría mayor ventaja en cuanto caiga una lluvia media borracha? ¿Qué semilla? Las bolas o planos más grandes, porque estos tardan más en imbibirse. Entonces con esos parámetros tenemos que estar jugando, si son chicos, si son grandes, y las profundidades, las cuales la profundidad tiene que ser la más homogénea. Si nosotros llevamos una sembradora y le estamos dando muy rápido, lo que nos va a ocasionar es que vaya brincando y una semilla nos las va a dejar a los 4 centímetros, otra a los 5, otra a los 6, otra vez a los 4, y a la hora de la emergencia, los mapas de un cultivo de maíz las podemos ver aquí, información de grano. Okay, vamos a detallar un poquito aquí esa parte. ¿Se la enviamos? Se la enviamos. Aquí vamos a definir un poquito. Esta es la etapa de emergencia, BE. La V significa vegetativo. Va a ser cuando tengamos las hojas verdaderas. ¿Y cómo identificar una hoja verdadera? Cuando nosotros tenemos nuestra planta de maíz, aquí parece que tiene 3 hojitas, ¿no? En cuanto emerge nuestra planta de maíz, la primera hoja, que es una hoja media redonda de la orilla, no termina en pico, no es una hoja verdadera. Y esa no se considera como hoja. Entonces, nosotros nos vamos a continuar con la siguiente hoja y vamos a ver que esta tiene una lígula. La lígula es como un anillito que se forma en la base de la hoja. Cuando la lígula está formada y la hoja ya cayó, ahí se considera hoja verdadera. Como aquí, que tenemos la siguiente hoja, como todavía no se le forma la lígula y todavía no cae esa hoja, no se le considera hoja todavía. Entonces, ahí nosotros podemos identificar que es B1, aunque pareciera que ya tiene 3 hojas. Al paso del tiempo, lo que viene siendo esa hoja redonda, conforme va pasando el tiempo, se le va a desaparecer. Entonces nosotros tenemos que observar si sigue siendo la hoja que no es verdadera o ya son hojas reales. Y B6 es una parte muy importante de lo que es el cultivo de maíz. Ahorita lo vamos a ver también, ya más a grosso modo. B10, aquí nos marca hasta B10, pero puede ser B11, B12, B13, B14, dependiendo el híbrido, dependiendo el maíz, qué tantas hojas tiene. BT, aquí podemos hacer ya, quitamos los números y empezamos con la T. El BT va a ser cuando la espiga ya se ve.
Continuamos. Ahorita lo vamos a... Bueno, ahí regresamos. R es cuando empezamos a tener ya la salida de los estigmas. Empezamos con R1 y terminamos con R6. Cuando se le cierra, se le llama una capa negra en lo que es el maíz, y ya es por donde no se le va a estar escapando lo que es el llenado. Una vez que el granito de maíz se llena de agua y se forma todo lo que tiene que formar dentro, en la base se le forma una capa negra. Hasta que no cierra, se le va a considerar R6, y en ese momento ya no obtenemos pérdidas por alguna cuestión. Se cierra y hasta ahí, le hagamos lo que le hagamos, ya no vamos a aumentar el rendimiento. En la etapa de BE o de emergencia, vamos a tener lo que viene siendo la formación de las raíces, principalmente lo que viene siendo las seminales, que van a estar formándose ahí. En esta imagen lo vamos a ver. La seminal, como quien dice, ya viene con la semilla. Esa simplemente nos va a servir para empezar a extraer agua, porque la semilla, como ya vimos en las partes, en el endospermo, tiene unos nutrientes que le va a estar ayudando a continuar con su crecimiento durante las primeras etapas. Entonces esas raíces principalmente nos van a estar extrayendo agua del suelo para poder hidratar a la semilla. Posteriormente, cuando emerge, las raíces empiezan a formar unas que se llaman nodales, no el cantante, pero sí las raíces nodales, que vienen siendo estas donde se les van a formar los pelos absorbentes. Está una raíz principal y van a ser unos pelitos muy delgaditos, los cuales van a estar absorbiendo nutrientes y agua. Posteriormente, cuando la planta sigue creciendo, aquí ya vamos a poder observar las nodales con todas con esa masa de raíz con pelos absorbentes. Aquí nosotros vamos a poder observar, para la gente que tiene maíz, y si no aquí podemos ver, cuando ya está creciendo nuestra planta, por un ladito empiezan a salir unas raíces que les llamamos raíces adventicias, que son estas. ¿Sí las han visto? Estas raíces anteriormente se les desconocía mucho lo que... Entonces tenemos esas tres raíces: las seminales, las nodales y las adventicias. Muy importante empezar con el desarrollo a temprana edad de lo que son las raíces. Cuando nosotros terminamos de las V, que estamos en etapa vegetativa, las raíces ya no nos van a crecer. Aunque se esté desarrollando el grano, que esté creciendo el grano, las raíces ya llegaron a su punto máximo de crecimiento, siendo nitrógeno, potasio, magnesio y fósforo, que no nos haga falta nada. ¿Por qué? Porque, como dijo, se está formando, se está haciendo una diferenciación de oro, que viene siendo la espiga y la mazorca. ¿Alcanzan a ver aquí? A un ladito lo que viene siendo como una hojita que pareciera. Esa es la mazorca. Ahí se está formando ya la mazorca en esa etapa. Aquí, quizá a lo mejor no se note mucho, pero ya ampliado, sería la formación de la espiga.